En la cena familiar, mi suegra dijo, yo prefería a la antigua mujer de mi hijo. Y después, el mole negro tardó 2 días en estar listo. 2 días de chile mulato tostado en comal, de pepitas molidas en el metate heredado de mi madre, de chocolate amargo derritiéndose en la cazuela junto a la canela y el clavo. 2 días de paciencia que yo misma me regalé como una forma de decir, pertenezco aquí. Cada cucharada de ese mole era una prueba de que yo, Esperanza Durán, 47 años, maestra de primaria en Oaxaca de Juárez, era una mujer digna de la familia a la que había entrado por amor y no por conveniencia. La casa de doña Consuelo quedaba en la colonia Reforma, a 15 minutos de la nuestra. Una casa grande de tezontle rosa, con bugambilias en la entrada y un patio interior donde siempre olía a copal y a hierba santa. Esa tarde de noviembre habían colgado papel picado anaranjado y morado en el corredor. Aunque no era Día de Muertos, sino apenas una reunión familiar de esas que ella convocaba cuando el frío bajaba sobre la sierra y el pretexto de verse juntos bastaba para llenar la mesa. Rodrigo manejó en silencio la mayor parte del camino. Su perfil contra la ventana, los árboles de amate pasando como sombras bajo el atardecer gris, y yo con mi cazuela envuelta en un paño de algodón bordado sobre las piernas, sintiendo el calor del barro a través de la tela. 3 años de matrimonio habían hecho de nosotros una pareja cómoda, de esas que no necesitan llenar cada silencio. Al menos eso creía yo entonces. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para más historias como esta. ¿Crees que tu mamá ya preparó el arroz? Pregunté, más por decir algo que por genuina curiosidad. La señora Tere ya llegó desde el mediodía, respondió él, sin voltear. Ya todo estará listo. La señora Tere era la cocinera de los sábados, una mujer pequeña con trenzas grises que llevaba 30 años haciendo el arroz con leche de la familia Mondragón. Yo nunca había logrado que ese arroz me quedara igual, y Rodrigo nunca me lo había dicho, pero yo lo sabía por la forma en que su cara cambiaba cuando lo comía. Una especie de regreso a la infancia al que yo no podía acompañarlo. La cena empezó bien, como siempre. Valeria y Fernanda, las hermanas de Rodrigo, llegaron con sus maridos y sus hijos, 4 niños entre los 6 y los 12 años que llenaban la casa de ruido y carreras. Doña Consuelo recibió a todos con ese abrazo amplio que daba a su familia directa. Ese abrazo que a mí me entregaba convertido en 2 besos en el aire y un «ay, Esperanza, qué amable» cada vez que yo extendía la cazuela. Esa diferencia en el abrazo yo la había notado desde el primer día. No es que doña Consuelo me tratara mal, al menos no de las maneras que serían visibles a ojos ajenos. Era algo más sutil, más quirúrgico. La forma en que nunca usaba mi nombre en medio de una oración, sino solo al principio, como una etiqueta más que un llamado. La forma en que mis contribuciones a la mesa eran recibidas con frases que sonaban como elogios, pero funcionaban como recordatorios de que yo era una visitante en un espacio que ya tenía sus reglas antes de que yo llegara. 3 años de observación me habían enseñado a leer el lenguaje de esa casa como se lee un texto en clave, no por lo que dice, sino por lo que calla. «El mole huele bien», dijo Fernanda, que de las 3 mujeres de la familia era la que me trataba con menos frialdad. «Gracias», respondí, y lo coloqué donde doña Consuelo me señaló, al extremo de la mesa, junto a los frijoles de olla, en ese rincón donde siempre terminaban mis aportaciones. La mesa estaba impecable. Mantel bordado en punto de cruz, candelabros de cerámica negra de Coyotepec con velas color miel encendidas, un centro de flor de cempasúchil, aunque la temporada ya hubiera pasado. Doña Consuelo era una mujer que entendía la belleza como una declaración de autoridad. Cada objeto en su casa estaba colocado para decir, «Aquí mando yo, aquí las cosas son como yo decido que sean». Nos sentamos, yo junto a Rodrigo, como siempre. Él me apretó brevemente la mano debajo del mantel antes de servirme agua de Jamaica, y ese gesto pequeño me tranquilizó de una forma que ahora me parece ingenua. La conversación fue lo que siempre era. Los niños, el trabajo de los cuñados, una obra de remodelación que doña Consuelo quería hacer en el baño de visitas, las notas de la secundaria del hijo mayor de Valeria. Yo escuchaba,
Participaba cuando había algo sensato que decir. Sonreía en los momentos correctos. Había aprendido ese equilibrio con paciencia, presente sin invadir, cordial sin fingir familiaridad que no se me ofrecía. Fue cuando el mole llegó al centro de la mesa cuando el aire cambió. ¡Ay! ¿Se acuerdan que Pilar hacía este mismo mole?, dijo Valeria, con esa voz suave que usaba cuando quería clavar algo sin que pareciera que estaba clavando nada. Le salía igualito. Hasta el color era igual. 3 segundos de silencio. Los conté sin querer. Luego doña Consuelo dejó su copa de vino tinto sobre el mantel bordado con una delicadeza que era en sí misma una forma de violencia, y dijo, mirando a ningún lugar específico de la mesa: «Yo prefería a la antigua mujer de mi hijo». 7 palabras. El tenedor de Rodrigo quedó suspendido a mitad del camino entre su plato y su boca. Fernanda bajó los ojos hacia su servilleta. Los niños seguían hablando entre ellos, ajenos a todo. Y yo sentí, con una claridad que me asustó por lo física que fue, como el suelo dejaba de existir bajo mis pies. No grité, no lloré, no dije nada. Me levanté con cuidado, doblé mi servilleta sobre la mesa y dije con una voz que reconocí como mía, pero que venía de un lugar muy hondo: «Perdón, voy al baño». Y nadie, absolutamente nadie, me detuvo. El baño de visitas de doña Consuelo era pequeño, pero cuidado. Azulejos talavera azul y blanco en las paredes, una jabonera de cerámica en forma de guajolote, toallas bordadas que nadie usaba porque estaban ahí como decoración, una ventana alta con vidrio emplomado por la que entraba apenas un hilo de luz de la calle. Me senté en el borde del lavabo y respiré, despacio, 1 vez, 2, 3. Mis manos seguían temblando, pero yo las miraba como si fueran de otra persona, como si el cuerpo que estaba sentado en ese baño no fuera del todo mío. Olía el chile y la canela de mi mole a través de la puerta cerrada, y ese olor que durante 2 días había significado orgullo, ahora me revolvía el estómago. Rodrigo no había dicho nada. Eso era lo que no podía sacarme de la cabeza. No las palabras de doña Consuelo. Esas ya las esperaba en algún lugar oscuro donde uno guarda las cosas que sabe pero no quiere saber, sino el silencio de él, el tenedor en el aire, los ojos en el plato. Ni un mamá pronunciado con firmeza, ni un gesto de la mano, ni siquiera un incómodo cambio de tema. Nada. Fue entonces cuando vi el teléfono. Estaba sobre el lavabo, junto al dispensador de jabón, con la pantalla hacia arriba. El de Rodrigo, con su funda de piel café oscuro y la pequeña raspadura en la esquina inferior derecha de cuando se le cayó en el estacionamiento del mercado Benito Juárez el año anterior. Lo reconocí sin necesidad de tomarlo. No lo estaba buscando. La pantalla se encendió sola, una notificación, y yo no tuve que hacer nada más que leer lo que apareció en el banner antes de que la pantalla se oscureciera de nuevo. «Rodrigo, ya hablé con tu mamá. Dice que tú también quieres que hablemos. Estoy aquí cuando me necesites. P». Lo leí 3 veces. P. No necesitaba más letras. El nombre completo ya existía en mi cabeza antes de que pudiera evitarlo. Pilar. Pilar Montoya. La mujer que Rodrigo había dejado 8 años antes de conocerme, según me había contado, porque habían crecido en direcciones distintas. La mujer cuya existencia yo había aceptado como parte del pasado de mi esposo, como se acepta la cicatriz de una herida vieja, presente, visible, pero ya sin sangre. Mis rodillas cedieron. Tuve que poner las 2 manos sobre el lavabo para no caer al suelo. El corazón me latía en los oídos con una fuerza que me impedía pensar con claridad. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer que había entrado a ese baño creyendo que su mayor problema era la crueldad de su suegra, y que ahora entendía que el problema era más grande y más viejo y más complicado de lo que había querido ver. Pero debajo del pánico había algo más frío, más quieto, la comprensión de que esa frase no era el inicio de algo. Era la confirmación de algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. «Ya hablé con tu mamá». Doña Consuelo sabía. No solo sabía, estaba coordinando. La cena de esa noche, las 7 palabras frente a todos, el nombre de Pilar mencionado por Valeria en el momento exacto en que se servía el mole. Nada había sido casual. Abrí el grifo del agua fría
y me mojé la cara. Me miré en el espejo del baño. Una mujer de 47 años con el rímel corrido apenas un poco, los pómulos colorados por el frío o por la vergüenza, los ojos aún secos porque la rabia todavía no me había dejado espacio para el llanto. «No vas a llorar aquí», me dije en voz baja, al espejo, a esa mujer que me devolvía la mirada con una expresión que yo nunca le había visto antes en 3 años de matrimonio. Tomé el teléfono. Lo sostuve en la mano 10 segundos exactos. Luego lo volví a dejar exactamente donde estaba, en el mismo ángulo, con la misma orientación. Y salí. Cuando regresé a la mesa, la conversación había retomado su curso como si nada hubiera pasado. Ese era el talento particular de la familia Mondragón. La capacidad de cubrir las heridas con una capa delgada de normalidad y seguir como si debajo no hubiera nada. Me senté. Serví mole en mi plato sin comer. Respondí con monosílabos cuando alguien me dirigió la palabra. Rodrigo me puso una mano brevemente en la rodilla debajo de la mesa y yo no la retiré porque aún no era el momento de dejar que él supiera lo que yo sabía. Doña Consuelo habló de la remodelación del baño. Valeria habló del viaje de su hijo a la Ciudad de México. El esposo de Fernanda habló del partido del domingo. Los niños pidieron postre 2 veces. Y yo me dediqué a observar. Observé la forma en que doña Consuelo miraba a Rodrigo, no con el amor simple de una madre, sino con algo más calculado, más expectante, como si estuviera esperando una respuesta que él aún no había dado. Observé cómo Valeria evitaba mis ojos desde que había mencionado el nombre. Observé cómo Fernanda, la más neutral de las 3, fruncía el ceño apenas perceptiblemente cada vez que su madre o su hermana intercambiaban una mirada que yo no debía ver, pero que veía perfectamente. Cuando llegó el momento de despedirnos, doña Consuelo se acercó a darme su beso de costumbre. 2 besos en el aire, 1 en cada mejilla, sin contacto real, como siempre. Pero esta vez la sostuve por los hombros un segundo antes de separarme, y la miré directamente a los ojos. «Gracias por la cena, Consuelo», dije. Sin el doña, sin la reverencia de 3 años, solo su nombre, pronunciado con la misma serenidad que ella había usado para pronunciar sus 7 palabras. Su cara cambió de una forma pequeña pero real. Algo cruzó por sus ojos, sorpresa quizás, o el comienzo de algo que podría llamarse respeto, aunque todavía era demasiado pronto para saber qué. Y luego recuperó su compostura con la velocidad que da la práctica de toda una vida. «Qué bueno que vinieron», respondió con su voz de siempre. En el coche, Rodrigo encendió el radio. Grupera suave, lo que ponían siempre de regreso de casa de su madre. Puso su mano sobre la mía sobre la palanca de cambios y preguntó, sin voltear a verme, «¿Estás bien?». Miré por la ventana las calles de Oaxaca bajo las luces nocturnas. El arco de Santo Domingo, iluminado a lo lejos. Un grupo de jóvenes sentados en las escaleras de una iglesia con guitarras. Los árboles de amate moviendo sus ramas con el viento frío de noviembre. «Sí», respondí. Y esa mentira fue la última que le diría sin que él lo supiera. Soy maestra de primaria desde los 26 años. 21 años en el salón de clase me habían enseñado cosas que no aparecen en ningún manual. Cómo leer la diferencia entre un niño que no entiende y uno que no quiere entender. Cómo detectar cuando alguien está mintiendo no por las palabras, sino por el espacio que dejan entre ellas. Cómo construir un argumento con paciencia, ladrillo por ladrillo, antes de presentarlo. Esa semana después de la cena apliqué todo eso. No confronté a Rodrigo. No llené el silencio de nuestra casa con preguntas o acusaciones. Fui al trabajo, preparé mis clases, corregí exámenes, hice la compra del miércoles y preparé la sopa de fideos que a él le gustaba los jueves. Por fuera, todo igual. Hay algo que la gente que nunca ha pasado por una traición no sabe. La parte más difícil no es el momento del descubrimiento, sino el después inmediato. Esas horas y días en que uno sigue cocinando y sonriendo y durmiendo en la misma cama, mientras por dentro está haciendo una arqueología del pasado, excavando cada recuerdo para ver cuáles eran verdaderos y cuáles ya estaban huecos. Yo repasaba conversaciones de los últimos meses buscando el hilo que me debía haber jalado. Las veces que llegó tarde,
Las veces que miró el teléfono con ese gesto rápido y discreto que yo había interpretado como privacidad de trabajo. Una noche de octubre en que lo escuché reírse solo en la sala a las 11 de la noche, y cuando fui a ver, me dijo que era un video de YouTube, y yo lo creí porque quería creerlo. La confianza, entendí esa semana, no es solo una virtud. Es también una vulnerabilidad que uno entrega libremente y que otros pueden usar de distintas maneras. Por dentro, tomaba notas, observé sus horarios, no de forma obsesiva, no era eso lo que me movía, sino con la atención de alguien que empieza a ver un patrón donde antes solo veía ruido. Rodrigo tenía su propio negocio, una pequeña empresa de instalaciones eléctricas que llevaba 12 años construyendo. Sus horas eran irregulares por naturaleza, y yo nunca le había pedido explicaciones porque la confianza era la base de lo que teníamos, o al menos eso había creído. El martes llegó a casa a las 9:40. Me dijo que había tenido una reunión con un cliente en San Agustín Yatareni. Eso era posible. Rodrigo tenía clientes en varios municipios, pero esa noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche, y yo lo vi sin buscarlo. Una notificación de WhatsApp de un número sin nombre guardado. Alcancé a leer 2 palabras antes de que la pantalla se apagara. Fue bonito. Fue bonito. Me quedé sentada en el borde de la cama, con esas 2 palabras en la cabeza, mientras escuchaba el ruido del agua en el baño. 2 palabras que podían significar cualquier cosa, que podían significar exactamente lo que parecían. Al día siguiente llamé a mi hija Camila. Camila tenía 22 años y vivía en la Ciudad de México estudiando diseño gráfico. Era mi hija del primer matrimonio, la persona que mejor me conocía en el mundo, la única persona a quien le contaría todo esto antes de tomar ninguna decisión. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó nada más escuchar mi voz. «Necesito que vengas este fin de semana», le dije. «No es urgente, pero necesito verte». Hubo una pausa. Luego, «El viernes tomo el autobús». Eso era Camila, sin preguntas innecesarias, sin drama añadido. Solo «el viernes tomo el autobús». Colgué el teléfono y respiré por primera vez en 4 días. Camila llegó el viernes por la tarde con su mochila de tela y sus aretes de obsidiana y esa manera suya de entrar a cualquier espacio como si ya supiera dónde estaban todas las puertas. La abracé en la entrada durante más tiempo del que era habitual y ella no dijo nada. Solo me devolvió el abrazo con la misma fuerza. Rodrigo estaba en un trabajo en Tlacolula y no llegaría sino hasta las 8. Tuvimos 3 horas las 2 solas. Le conté todo mientras tomábamos chocolate caliente en la cocina. La cena, las 7 palabras de Doña Consuelo, el mensaje de P en el teléfono del baño, las 2 palabras de la mesita de noche. Lo conté con la misma calma con la que uno le cuenta a su médico los síntomas. Sin histeria, sin adornos, porque lo que necesitaba no era consuelo, sino claridad. Había algo en la cocina de mi propia casa que me ayudaba a pensar. El olor familiar del epazote seco en la repisa, la luz de la tarde entrando por la ventana de vidrio verde, el gato copaltepec enroscado sobre la silla que siempre usurpaba. Las cosas cotidianas que siguen siendo ellas mismas, aunque todo lo demás cambie. Camila me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, rodó su taza entre las palmas durante unos segundos. «¿Tú crees que él la está viendo?», preguntó. «No lo sé. Por eso no he dicho nada todavía. Quiero saber exactamente qué tan lejos llegó esto antes de decidir cómo respondo». Mi hija me miró con esos ojos suyos que heredó de su abuela materna, oscuros y directos, sin pelos en la lengua. «Mamá, ¿y si lo que descubres es lo peor? Entonces necesito saberlo de todas formas. No voy a vivir dentro de una mentira solo porque la verdad da miedo». Asintió despacio. Luego dijo algo que no esperaba. «Rodrigo me escribió la semana pasada». Me detuve. «¿Qué?». «Un mensaje corto, preguntando cómo estaba, si todo bien con la escuela. Nunca hace eso. Nunca me escribe él solo». Lo guardé. No como una acusación, sino como un dato. Rodrigo la había contactado justo después de la cena. ¿Por qué? ¿Conciencia? ¿Estrategia? Los dos. Cuando él llegó esa noche, Camila y él cenaron juntos con una normalidad que yo observé desde la periferia. Él estaba más cuidadoso de lo habitual, más atento, más presente, más de todo.
Esa clase de esfuerzo visible que uno hace cuando sabe que algo está por quebrarse y quiere retrasarlo. Esa noche, cuando Rodrigo se durmió, Camila vino a mi cuarto y me dijo en voz baja. Lo vi revisar su teléfono 3 veces durante la cena. Siempre lo orientaba hacia él, nunca boca arriba sobre la mesa, y cuando fui al baño y pasé junto a él, cerró la aplicación muy rápido. Me quedé callada un momento. Luego, ¿qué aplicación? WhatsApp, pero no el icono normal, uno diferente, como un clon, una aplicación de WhatsApp paralela. Existían esas cosas, 2 números, 2 cuentas, en el mismo teléfono, con iconos casi idénticos pero distintos, una para la vida visible, otra para la que no debía verse. Apagué el velador. En la oscuridad le tomé la mano a mi hija. Gracias, le dije. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero ya sé lo suficiente para saber qué preguntar. El sábado siguiente recibí una visita que no esperaba. Rodrigo había salido temprano a revisar un trabajo en Etla. Camila había regresado el domingo a la Ciudad de México. Yo estaba en el patio trasero podando la lavanda cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y encontré a Fernanda, sola, sin su marido, sin sus hijos, con una bolsa de pan de yema del mercado y una expresión que no era la de las reuniones familiares. Era otra cosa, incomodidad, quizás, o algo que se parecía mucho a la culpa. ¿Puedo pasar?, preguntó. La hice pasar. Preparé café. Nos sentamos a la mesa de la cocina y durante 1 minuto ninguna de las dos dijo nada, que es la forma en que se empieza a decir algo difícil. Lo que dijo mi mamá en la cena estuvo muy mal, comenzó Fernanda, mirando su taza. Sí, respondí simplemente. Y Valeria lo planeó. El momento, el nombre, yo lo sabía de antes. Me dijeron que iba a pasar y no dije nada y eso... Hizo una pausa. Por eso estoy aquí. La miré. Esta mujer, que nunca había sido mi aliada pero tampoco mi enemiga, estaba sentada en mi cocina con su pan de yema y su vergüenza, y yo tenía que decidir qué hacer con eso. ¿Qué tanto sabes de Pilar?, pregunté. Fernanda levantó los ojos. Respiró. Sé que mi mamá nunca aceptó que Rodrigo la dejara, que durante años le habló de ella, que si la vio en una boda, que si la nueva vida de Pilar, que si su negocio. Mi mamá tiene el teléfono de Pilar. ¿Hace cuánto se volvieron a hablar ellas dos? No lo sé exactamente, pero sé que fue antes de la cena. ¿Y Rodrigo? Una pausa larga, demasiado larga. Fernanda, no sé qué tan lejos llegó, dijo por fin, pero sé que hubo mensajes. Lo vi una vez en casa de mamá, hace como 2 meses, con un teléfono que no reconocí. Me dijo que era del trabajo. Del trabajo. La misma explicación que daba para todo lo que no tenía otra explicación. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Ella levantó la mirada y por primera vez en 3 años me miró sin la distancia que siempre había mantenido. Porque mi mamá no tiene razón, dijo. Y Rodrigo tampoco. Y tú mereces saberlo antes de que ellos decidan por ti. Después de que se fue, me quedé mucho tiempo sentada en esa cocina con el café frío entre las manos y algo que no sabía si llamar gratitud o tristeza o las 2 cosas al mismo tiempo. Rodrigo llegó esa noche con pizzas. Era un gesto de él. Cuando no sabía cómo manejar el espacio entre nosotros, traía comida. Pizza, tamales de la esquina, helado de guanábana que me gustaba. Como si la comida pudiera llenar lo que las palabras no alcanzaban. Comimos frente a la televisión, en ese silencio que ya no era cómodo, sino vigilante. Yo lo miraba de reojo y pensaba en lo que Fernanda me había dicho, en el teléfono que no reconocía, en las 2 palabras de la mesita de noche, en el mensaje de P, con su promesa de estar disponible cuando se la necesitara. Rodrigo, dije, cuando las cajas de pizza ya estaban cerradas y el noticiero había empezado. ¿Sí? Giró hacia mí. En su cara había algo preparado, una especie de compostura anticipada, como de alguien que lleva días esperando que llegue la pregunta. ¿Estás bien? No era la pregunta que esperaba hacerle, pero quería ver qué hacía con ella. Tardó 1 segundo de más en responder. Sí. ¿Por qué? Porque desde la cena de tu mamá estás diferente. Mi mamá dijo algo que no debía. Ya sabes cómo es ella. Sí, dije, ya sé cómo es ella. El silencio duró 4 segundos esta vez. Esperanza,
Lo que dijo no tiene nada que ver con cómo me siento yo. ¿No? No. Pero sus manos, que descansaban sobre sus rodillas, se cerraron levemente en dos puños pequeños. Lo noté porque llevo años enseñando a niños a leer, y los niños dicen la verdad con el cuerpo mucho antes de que sus palabras los traicionen. ¿Estás en contacto con Pilar?, pregunté entonces, directo y sin adorno. El silencio que siguió duró demasiado. ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Estás en contacto con ella, Rodrigo? ¿Sí o no? Vi cómo calculaba. Lo vi pensar sus opciones en el tiempo de 3 respiraciones, y eso ya era suficiente respuesta, pero esperé de todas formas. Tuvimos un mensaje hace un tiempo, dijo por fin. Ella preguntó cómo estaba. Fue algo sin importancia. ¿Cuándo? Hace, no sé, 2 meses. Mentira. El mensaje del baño era de hace 2 semanas. Y fue bonito, no era la frase de un intercambio sin importancia. No se lo dije. Aún no. ¿Le respondiste?, pregunté. Una cosa corta, solo para no ser grosero. Bien, dije, y me levanté a llevar los vasos a la cocina. Desde la cocina escuché que apagaba el televisor. Luego silencio. Luego sus pasos acercándose. Esperanza. Su voz desde la puerta de la cocina. ¿Estamos bien? Me volteé a verlo. Ahí estaba. Mi esposo de 3 años, el hombre de sonrisa tranquila y ojos café oscuro que había llegado a reparar una tubería y se había quedado en mi vida. Y yo seguía queriéndolo, que era quizás lo más complicado de todo. Todavía no lo sé, respondí, con honestidad, con toda la honestidad que tenía. 2 días después llamé a mi amiga Lucía. Lucía Vázquez era maestra de quinto en la misma escuela que yo, comadre de primera infancia y la persona más perspicaz que conozco. También era, cosa importante, ahijada de bautismo de una señora que vivía en la colonia Reforma, a media cuadra de la casa de doña Consuelo. «Necesito un favor», le dije. Lucía era de las personas que no hacen preguntas cuando el tono de voz ya explica todo. «Dime». Lo que supe en los días siguientes no vino de una sola fuente, sino de pequeños fragmentos que fui reuniendo con la paciencia de alguien que sabe que la prisa arruina las evidencias. La señora vecina de Lucía, que tomaba el sol en su portal cada tarde, le había comentado que doña Consuelo había tenido visitas frecuentes en las últimas semanas. Una mujer joven, elegante, con un coche de Puebla. Una mujer de Puebla. Pilar era de Puebla. Fue Fernanda quien terminó de completar el cuadro, en una segunda visita que ella hizo sola, sin avisar, un martes por la mañana mientras yo corregía exámenes en la mesa del comedor. «Ya sé todo», me dijo antes de sentarse. «Oh, casi todo». Lo que Fernanda me contó ese martes me heló la sangre de una forma que ya no tenía que ver con el dolor, sino con la magnitud de la arquitectura. Doña Consuelo había retomado contacto con Pilar hacía 6 meses. No porque Pilar la hubiera buscado, sino porque ella la había buscado a ella, después de que Rodrigo le mencionara de pasada, en una de esas conversaciones madre-hijo donde se dice más de lo que se pretende, que su matrimonio estaba pasando por una etapa de ajuste. Esas palabras exactas, etapa de ajuste. Consuelo había interpretado eso como una puerta entreabierta. Desde entonces había orquestado un regreso que incluía invitaciones de Pilar a eventos sociales donde sabía que Rodrigo podría aparecer, mensajes entre Pilar y Rodrigo que ella misma había propiciado al darle el número, y la cena de noviembre como escena culminante de una puesta en escena que llevaba meses en preparación. «¿Y Rodrigo lo sabe?», pregunté. Fernanda dudó. «Creo que sabe más de lo que admite, pero también creo que mi mamá lo maneja. Siempre lo ha manejado. Él cree que toma sus propias decisiones, pero ella siempre ha puesto las piezas donde quiere». Me levanté de la silla. Caminé hasta la ventana. Afuera, el patio con la lavanda y la bugambilia y el naranjo que yo había plantado el primer año de casada. «¿Pilar sabe que estoy enterada de algo?» «No creo. Pilar cree que esto va como mi mamá lo planeó». Me giré. «Entonces todavía tengo ventaja», dije. Esa noche fui a la recámara mientras Rodrigo leía en la sala y saqué de mi cajón de ropa interior el sobre pequeño donde guardaba las cosas que nadie más que yo debía guardar. Adentro estaban la foto de mi boda,
Una carta de Rodrigo del segundo mes de novios, escrita a mano en papel cuadriculado, donde me decía que yo era la primera persona en su vida que lo hacía sentir completo sin pedirle que fuera diferente. El dibujo que Camila había hecho de los tres el día de Navidad del primer año. Los saqué uno por uno, los puse sobre la cama, los miré. Luego los guardé de nuevo, metódicamente, y cerré el sobre. No porque hubiera decidido irme, sino porque necesitaba saber qué era lo que me dolía perder, si era el amor o la promesa del amor, si era Rodrigo o la versión de Rodrigo que yo creía haber conocido, si era el matrimonio o la certeza de que el matrimonio era lo que parecía. Esa distinción importaba. Al día siguiente, sin decirle nada a Rodrigo, llamé a una consultora de orientación familiar que trabajaba en el IMSS. No para iniciar ningún proceso, solo para hablar con alguien que me ayudara a ver con claridad. La consultora se llamaba Doctora Miriam. Era una mujer de voz pausada que en la primera sesión me dijo algo que cargué durante días. El silencio de su esposo en esa cena no es neutro. El silencio es una decisión. El silencio es una decisión. Lo repetí varias veces en mi cabeza mientras caminaba de regreso a casa por el andador del centro, entre los portales con sus vendedores de chapulines y mezcal, y sus turistas con sombreros de palma. Oaxaca es una ciudad que sabe convivir con sus contradicciones, que construye belleza encima del dolor y sigue funcionando. Yo tendría que aprender algo de esa ciudad. Pensé en mis alumnos de quinto año. Pensé en una niña que se llamaba Lucero, que tenía 9 años y a quien sus compañeros ignoraban sistemáticamente durante el recreo porque era nueva en la escuela. Lo que Lucero había aprendido a hacer, con una sabiduría que yo admiraba en secreto, era seguir existiendo con la misma dignidad, aunque el reconocimiento no llegara de los demás. Yo sé quién soy aunque ellos no lo vean, me había dicho una vez, con esa claridad brutal que a veces tienen los niños. Yo me había acordado de esa frase en muchas circunstancias a lo largo de los años. La recordé de nuevo esa tarde, caminando entre los portales, y sentí algo moverse en mi pecho de una forma que no era exactamente dolor, sino más bien el reconocimiento de una verdad que había estado esperando que yo la mirara de frente. Doña Consuelo podía preferir a Pilar, podía decirlo en voz alta en su mesa con sus candelabros y su mole. Podía haberlo planeado durante 6 meses con la precisión de una directora de teatro, pero ninguna de esas cosas cambiaba lo que yo sabía de mí misma. ¿Qué clase de mujer era? ¿Qué había construido con mis propias manos? ¿Qué merecía de la vida y de las personas que elegía tener cerca? Esa certeza era el suelo que nadie me podía quitar. Esa noche Rodrigo llegó temprano, cosa inusual. Traía flores, un ramo de alcatraces blancos que eran mis favoritas, y que él sabía que eran mis favoritas. «Para ti», dijo, con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Los tomé. Los puse en el jarrón de barro negro del comedor. Los miré un momento. «Gracias», dije, y luego, «Rodrigo, ¿qué está pasando realmente?» Él bajó la mirada al piso. Eso me dijo más que cualquier respuesta que hubiera podido darme. «Hay cosas que necesitamos hablar», dijo por fin. «Sí», respondí. «Las hay». Y los dos nos quedamos en ese precipicio del que ya no había forma de retroceder, sabiendo que al otro lado estaba algo que cambiaría todo, aunque ninguno de los dos estuviera listo todavía para saltar. Lo que hice a continuación me costó más de lo que había calculado. Conseguí el número de Pilar Montoya a través de Fernanda, quien me lo dio con una mirada que decía, «No sé si esto es buena idea», pero que lo dio de todas formas, porque había decidido estar del lado correcto, aunque ese lado fuera el más incómodo. La llamé un miércoles por la tarde, desde el coche, estacionada frente a la escuela. Contestó al tercer timbre, una voz clara, bien modulada, de las que sugieren educación y compostura. «Buenas tardes», dije. «Soy Esperanza Durán, la esposa de Rodrigo». El silencio que siguió duró solo 2 segundos, pero en esos 2 segundos cabía todo. La sorpresa, el cálculo, la decisión sobre qué hacer con la sorpresa. «Buenas tardes», respondió por fin, sin hostilidad, sin calor tampoco. «No te llamo para pelear», dije. «Te llamo porque creo que las dos merecemos saber exactamente en qué situación estamos,
y creo que a las 2 nos han estado manejando. Otro silencio. Luego, con cautela. ¿Qué quieres decir? Le conté lo que sabía. No todo, pero lo suficiente. La estrategia de doña Consuelo, los 6 meses de preparación, el papel que a Pilar le habían asignado en un plan que ella quizás no conocía en su totalidad. Pilar escuchó. Cuando terminé, su voz tenía algo diferente, algo más lento y más pensativo. Consuelo me dijo que Rodrigo la había buscado a ella primero, dijo. Que él quería retomar el contacto pero no sabía cómo. Eso no es cierto. No, ya lo entiendo. Una pausa. Mira, yo nunca quise ser la otra, te lo juro. Cuando ella me llamó, me dijo que Rodrigo estaba pasando por algo difícil, que su matrimonio no funcionaba, que tú y él ya eran solo costumbre. Solo costumbre. Esas palabras me golpearon, pero no me derribaron, porque costumbre puede ser también la forma en que alguien describe lo que no sabe valorar. ¿Rodrigo te dijo eso a ti directamente? Pausa larga. Dijo que no era feliz. En esos términos. Colgué el teléfono 10 minutos después con algo que no esperaba sentir. No rabia hacia Pilar, sino algo parecido a la compasión. Ella también había sido pieza en un tablero ajeno, y Rodrigo había dicho que no era feliz. Esas 3 palabras serían las que me llevaría a casa esa tarde, y las que no podría dejar de repetir mientras preparaba la cena y lo escuchaba llegar y lo veía sentarse a la mesa sin saber todavía que su mundo estaba a punto de cambiar de una forma que él no había anticipado. El jueves siguiente, Rodrigo llegó a casa y me encontró sentada a la mesa con 2 tazas de té ya servidas y sin televisión encendida. Eso era suficiente señal para que su cara cambiara antes de quitarse el saco. Se sentó frente a mí. Tomó la taza pero no bebió. Hablé con Pilar, dije. Sus ojos se abrieron apenas 1 milímetro. Lo suficiente. Sé lo que le dijiste, que no eras feliz, que nosotros éramos solo costumbre. Hablé despacio, sin alzar la voz. Sé que tu mamá lleva 6 meses orquestando un regreso. Sé del teléfono paralelo. Sé del mensaje en el baño de tu mamá. Sé de... Fue bonito. El color se fue de su cara gradualmente, como el agua que baja de un vaso. Esperanza, déjame terminar. No con dureza, con firmeza, que es distinto. No te llamo mentiroso ni traidor, porque no sé exactamente todo lo que pasó, y no voy a inventarme una versión de los hechos que sea más sencilla de manejar. Pero sí te digo lo siguiente. Si no eres feliz, eso es algo que debiste decirme a mí. No a tu madre, no a Pilar, a mí, que soy tu esposa. Rodrigo tenía los ojos brillantes, no llorando todavía, pero cerca. Y si lo que hay aquí ya no es amor sino costumbre, continué, entonces los 2 merecemos saberlo. Pero esa decisión la tomamos juntos, con honestidad. No la toma tu madre por nosotros, mientras nosotros comemos mole y fingimos que todo está bien. Silencio. Luego él dijo, con una voz que era la más honesta que le había escuchado en meses, yo no quería irme. Entonces, ¿qué querías? No lo sé. Creo que dejé que ella pusiera palabras en cosas que yo ni siquiera había pensado claramente. Mi mamá tiene esa capacidad, siempre la tuvo. Me hace creer que siento cosas que yo solo no habría llegado a sentir. Lo miré durante un momento largo. Eso no te absuelve, dije. Tienes 48 años. Tú decides qué haces con lo que tu madre pone en tu cabeza. Lo sé. ¿Y Pilar? Fue un error. Varios mensajes, 2 veces que nos vimos para tomar café. Nada más. Pero entiendo que eso es suficiente para que no confíes en mí ahora mismo. Suficiente y más. Lo que pasa ahora depende de ti, dije. No de tu madre, no de Pilar, de ti. ¿Quieres este matrimonio o no? La respuesta que dio no fue perfecta, ni elocuente, ni de película. Fue simplemente, sí, te quiero a ti, siempre te he querido a ti. Fui un cobarde y me equivoqué y lo siento. Y yo, que había pasado semanas preparándome para distintos finales, me encontré frente a uno que no era ni la victoria limpia ni la derrota, sino algo más complicado y más real que cualquiera de los 2. Rodrigo y yo pasamos las noches siguientes hablando de una manera que no habíamos hablado en años. No la conversación tranquila de la pareja cómoda, sino la otra, la que duele y limpia al mismo tiempo, la que va sacando capas hasta llegar a algo que se parece al hueso.
Me contó cosas que no había contado, que el primer año de matrimonio había sentido la presión constante de su madre comparando nuestra vida con la vida que imaginaba que él habría tenido con Pilar, que cada reunión familiar era una pequeña erosión, que había cometido el error enorme de no ponerle un límite desde el principio y que ese error se había ido acumulando en silencio hasta volverse una deuda impagable. Yo lo escuché, no con la generosidad fácil de quien perdona porque no tiene otra opción, sino con la mirada abierta de alguien que entiende que las personas no son solo sus peores momentos. Rodrigo era el hombre que me había escrito en papel cuadriculado que yo lo hacía sentir completo. Ese hombre no había desaparecido. Había quedado enterrado bajo el peso de una madre que nunca había soltado las riendas. Eso no lo excusaba, pero lo explicaba, y yo tenía que decidir si esa explicación era suficiente para construir algo nuevo sobre lo que había sido dañado. Hubo una noche, la del miércoles de esa semana, en que ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos boca arriba en la oscuridad, sin hablar, escuchando el ruido de la calle. Un perro lejos, una moto pasando, el viento en los eucaliptos del parque. Y en ese silencio no cómodo pero tampoco hostil, empecé a entender algo que la doctora Miriam me diría después con otras palabras, que reconstruir no significa regresar a lo que había. Significa construir algo diferente sobre los mismos cimientos, algo que tiene dentro el conocimiento de lo que se rompió y por qué, y que por eso es más honesto, si se hace bien, que lo que había antes. No era certeza, era posibilidad, pero la posibilidad, esa noche, era suficiente. La decisión sobre doña Consuelo fue la que tomó más tiempo. No iba a fingir que nada había pasado. No iba a regresar a las cenas de los sábados con mi cazuela de mole y mi posición en la orilla de la mesa. Eso ya no era posible ni deseable. Pero tampoco iba a convertir esa situación en una guerra que me consumiera. Lo que tenía que hacer era más difícil que pelear y más difícil que perdonar. Era poner un límite real, sostenido, con la calma de alguien que sabe que el límite no es un castigo, sino una condición de dignidad. Rodrigo llamó a su madre el miércoles. Yo no estaba en la llamada, pero él me contó después, con honestidad que le reconozco, lo que había dicho, que lo que había ocurrido en la cena no era aceptable, que yo era su esposa y lo sería mientras los dos quisiéramos serlo, y que si ella no podía respetar eso, las visitas tendrían que ser diferentes. Doña Consuelo no respondió bien. Lo que respondió, según Rodrigo, fue un largo silencio seguido de «haz lo que quieras, ya eres un adulto», que es la forma en que ciertas madres dicen que no han entendido nada, pero que tampoco quieren perder al hijo. Era un comienzo, apenas un comienzo, pero era algo. Y yo, esa noche, dormí de un tirón por primera vez en 3 semanas. 3 semanas después de la cena, doña Consuelo me llamó. No la esperaba. Rodrigo tampoco. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en el patio trasero, con las manos en la tierra del jardín, trasplantando unas plantas de cilantro que necesitaban más espacio. Sonó mi teléfono y vi el nombre en la pantalla. Consuelo M. Tuve la tentación de no contestar. La descarté. «Buenos días», dije. «Buenos días, Esperanza». Su voz era distinta, no la voz de las cenas, la que tenía siempre esa dulzura de jalea que cubría el filo. Esta era otra voz, más seca, más real. «¿Tienes un momento?» «Sí. Necesito decirte algo. No porque me lo hayan pedido, sino porque...» Una pausa. La escuché respirar. «Porque ya soy una señora vieja y mentir se me está poniendo pesado». Me quedé inmóvil con el teléfono en la oreja y las manos sucias de tierra. «La cena fue un error», dijo. «Lo planeé yo, con Valeria. Rodrigo no sabía. Bueno, Rodrigo sabía que habían reanudado el contacto con Pilar porque yo lo propicié y no lo detuvo, que eso también es su culpa. Pero la cena, las palabras que dije, la forma en que lo dije, eso fui yo, y solo yo». Silencio de mi lado. Pilar es una buena mujer, pero eso no quiere decir que sea la mujer correcta para mi hijo ahora. Lo entendí cuando él me llamó y me dijo lo que estaba en juego. Y lo entendí, Esperanza, también porque Fernanda me habló. Muy claro, como no lo había hecho en años. ¿Qué te dijo Fernanda? Que si lo perdía por mi culpa,
no me lo perdonaría, y que yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero había decidido hacerlo de todas formas, y que eso no era amor de madre, sino control de madre, y que hay una diferencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas de una forma que no esperaba y que no entendí del todo hasta después, cuando estaba colgada la llamada y podía pensar con tranquilidad. No eran lágrimas de alivio ni de victoria. Eran lágrimas de algo más complicado. El reconocimiento de que incluso las personas que nos dañan a veces pueden encontrar ese hilo delgado de honestidad que los hace humanos de nuevo. No te pido que me perdones de inmediato, continuó doña Consuelo. No soy tan ingenua, pero sí te pido que sepas que lo que dije en esa cena no es lo que creo, o no es todo lo que creo. Creo también que mi hijo es feliz contigo. Cuando no le estaba yo complicando las cosas, era feliz. Eso lo vi siempre. Solo que no quise verlo del tamaño correcto. Tardé en responder. Cuando lo hice, usé su nombre sin el doña como en aquella despedida, pero esta vez con algo diferente en la voz, sin la frialdad de entonces, con algo más parecido a la posibilidad. Gracias por llamar, Consuelo, dije. ¿Podemos, alguna vez, cuando estés lista, hablar en persona? Sí, respondí. Cuando esté lista. Colgué. Me senté en la tierra del jardín, entre el cilantro y la lavanda y el naranjo, y me permití llorar, finalmente, sin vergüenza y sin testigos, el llanto que había guardado desde esa noche de noviembre en el baño de Azulejos Talavera. Pero ya no era un llanto de derrota. Diciembre llegó a Oaxaca con su olor a pino y copal, y el ruido de las calendas en la calle. Camila vino para las posadas, y la vi llegar desde la ventana con su mochila y sus aretes, y esa manera suya de entrar a los espacios sabiendo dónde están todas las puertas. La abracé en la entrada, y ella me miró a la cara antes de decir nada. «Estás diferente», dijo. «Sí», respondí. «Estoy». Las cosas no estaban resueltas del todo, porque la vida real no funciona así. Rodrigo y yo habíamos empezado a ver juntos a la doctora Miriam, una vez a la semana, en sesiones que eran a veces incómodas y a veces reveladoras y siempre necesarias. Las heridas de la confianza no se cierran en 3 semanas. Necesitan aire y paciencia, y la voluntad de los dos de quedarse en la habitación cuando todo en uno dice que sería más fácil salir. Había noches en que la rabia regresaba sin avisar, cuando estaba lavando los trastes o caminando al estacionamiento de la escuela, y tenía que hacer con ella lo que había aprendido a hacer: no negarla, no alimentarla, sino reconocerla y luego dejarla pasar como el agua pasa por las manos. El enojo no era mi enemigo, era información. Me decía dónde todavía había herida, dónde todavía había trabajo por hacer. Había mañanas también en que Rodrigo me sorprendía, con un café hecho antes de que yo me levantara, con una nota pegada en el espejo del baño que solo decía «Gracias por estar aquí», con la forma en que empezaba a poner límites con su madre de manera gradual pero real, como alguien que aprende a caminar después de años de que otros lo cargaran. Ese proceso no era lineal ni bonito, pero era verdadero. Y lo verdadero, aprendí, vale más que lo perfecto. Doña Consuelo no había vuelto a llamar, y yo no la había llamado. Había un espacio entre nosotras que aún no sabía qué forma tomar. No era enemistad, no era perdón completo. Era algo intermedio y honesto que quizás merecía su propio tiempo. Valeria me mandó un mensaje el primer domingo de diciembre. Corto. Espero que estés bien. Sin disculpa explícita, sin explicación. Pero también sin la hostilidad de siempre. Lo leí 2 veces, lo guardé y no respondí ese día. Respondí 3 días después con un «Aquí estamos. Gracias». Ni más ni menos. Fernanda vino a tomar café el segundo miércoles del mes. Trajimos las 2 pan de yema y hablamos de sus hijos y de mis alumnos y de una exposición de arte textil que habría en el Maco en enero. No hablamos de lo que había pasado, porque no hacía falta. Ya lo habíamos dicho todo con las acciones. Ese café fue el primer capítulo de algo nuevo entre nosotras, una relación que ya no estaría construida sobre la tolerancia, sino sobre algo más parecido a la elección. La noche del 20 de diciembre, Rodrigo y yo hicimos ponche en la cocina. Él troceaba la tejocote y yo revolvía la olla con la canela y el piloncillo.
y había música de fondo, y Camila cantando en su cuarto, y el olor de la Navidad oaxaqueña llenando cada rincón de la casa. En algún momento, sin que viniera de ninguna conversación específica, Rodrigo puso su mano sobre la mía en el mango de la cuchara y me miró de esa forma que tenía al principio, cuando todavía no sabíamos muy bien qué éramos el uno para el otro. «Gracias por no irte», dijo. Lo miré. En su cara no había la compostura calculada de las últimas semanas, sino algo más vulnerable, más real. El agradecimiento genuino de alguien que ha estado a punto de perder algo y sabe el tamaño exacto de lo que casi pierde. «No me fui porque elegí quedarme», dije, «y voy a seguir eligiéndolo. Pero ahora los dos sabemos que es una elección, no una costumbre, no algo que se da por sentado, una elección que hacemos juntos, todos los días, con los ojos abiertos». Él apretó mi mano. No dijo nada más. No hacía falta. Afuera, en la calle, pasaba una calenda con sus gigantes de papier maché y sus flores y su música que mezclaba lo antiguo y lo nuevo de una manera que solo Oaxaca sabe hacer. Camila salió de su cuarto, atraída por el sonido, y los tres nos asomamos a la ventana, juntos, viendo pasar la fiesta con sus luces y sus colores bajo el cielo de diciembre. Yo, Esperanza Durán, 47 años, maestra de primaria, madre de una mujer extraordinaria, esposa por elección propia, miré esa calle iluminada y pensé en las 7 palabras que habían empezado todo esto. 7 palabras que cayeron sobre una mesa como piedras entre el olor a chile mulato y la cera de los candelabros. 7 palabras que creían que podían definirme. No sabían que las mujeres como yo no nos definimos por lo que otros dicen en las cenas. Nos definimos por lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. ¿Cómo recogemos los pedazos? ¿Cómo buscamos la verdad sin importar lo que cueste encontrarla? ¿Cómo elegimos quedarnos o irnos desde un lugar de dignidad y no de miedo? Y cuando Rodrigo me pasó el brazo por los hombros y Camila se apoyó en mi otro lado y la calenda pasó bajo nuestras ventanas con toda su música imperfecta y hermosa, supe que no había ganado ni perdido, que esas no eran las categorías correctas. Había algo mejor. Me había encontrado a mí misma en el lugar más inesperado, en el baño de azulejos Talavera de la casa de mi suegra, en la hora más oscura de noviembre, con el corazón roto y los pies sobre la tierra y la certeza absoluta de que nadie, absolutamente nadie, podía quitarme el suelo bajo los pies si yo me negaba a soltarlo. Las mujeres que conocen su propio valor no necesitan que nadie las prefiera. Solo necesitan preferirse a sí mismas primero. Fin da narrativa.